Bien, vamos a hablar sobre las rutas, es decir, las URLs amigables en Octane Framework. Este es un punto muy importante en la documentación, ya que va a reflejar cómo funciona la mayoría de las cosas, cómo llega la información al sistema, cómo se filtra, y es una pequeña introducción también a lo que sería el firewall y a cómo realmente vamos a manejar una aplicación utilizando URLs amigables, y también a sacarle un poquito más de potencial a lo que serían los controladores. Muy bien, ¿qué es una ruta? Bueno, una ruta básicamente se define como la URL amigable que pasa por la dirección. Muy bien, esta es una ruta. Muy bien, por poner algo. Nosotros ya conocemos tres rutas básicas, que son el controlador, el método y el ID, que son por defecto las que trae ya realizadas el framework. Una que es muy importante sería la del controlador, que ya sabemos qué hace. Si ya abrimos todo sobre los controladores, sabemos qué hace el método y qué hace el ID. Y también sabemos que esas dos por sí solas se quedan muy cortas en la mayoría de los casos. Solamente funcionan para ciertas situaciones específicas. Si queremos modificar ese comportamiento o si queremos crear nuevas rutas, más de estas, y poderlas utilizar como si fuesen variables, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que tienen que saber es, si se van a la documentación oficial, van a ver un flujo de datos como este, un diagrama que he realizado yo. Ya de videos anteriores sabemos que para navegar entre páginas usamos un lanzador que se llama index.php, en donde lo que nosotros colocamos acá llega a index.php, verifica si existe un archivo controlador con este nombre que está acá. Si existe, lo despliega; si no existe, lo manda al error. Entonces fíjense, a index.php llega una cadena por la URL. Antes de que haya algún tipo de acceso, el firewall ejecuta su acción allí. Este firewall no interfiere con lo que nosotros coloquemos en URLs amigables, y ahorita vamos a ver por qué no interfiere con las URL amigables. Directamente interfiere con lo que es peticiones post, peticiones de sesiones, peticiones de tipo get, cookies, por ejemplo, ataques múltiples de XSS, etcétera, etcétera. Pero directamente no filtra el firewall, no filtra las URL amigables, pero sin embargo no es que no haya seguridad en ellas, la hay, y de hecho la vamos a ver, y vamos a ver cómo crear nueva seguridad. Simplemente no filtre directamente eso para darle libertad al programador de crear libremente las URLs amigables con los parámetros que él quiera que pasen por allí. Entonces, la cadena de URL entra a index.php, la cadena de URL se chequea en el firewall en caso de que existan algún tipo de petición rara, por ejemplo una petición post que tenga un contenido peligroso, peticiones variables get como las que vimos, como por ejemplo al hacer algo como esto, como esto, en donde detecta un ataque, etcétera, etcétera. Y en caso de que detecte un ataque, fíjense qué hace. El firewall lo que hace es que detecta el ataque, hace un bloqueo y despliega un mensaje en el index.php de vuelta. No pasa de allí, se devuelve, se retorna. En caso de que todo lo que esté pasando por allí esté bien, pues directamente el flujo continúa, hay un acceso y el acceso llega al router, que es el punto que vamos a tratar ahora. El router es quien se encarga de analizar las URL amigables. Como podemos ver, si nosotros activamos en config el debug, colocamos aquí true, vamos a ver que todo lo que nosotros pasamos por acá no se genera como variable get. Cualquier cosa que yo pase por acá no es una variable get. ¿Se fijan? Nada es variable get, salvo que directamente yo la haga. Hola igual 1 y 2 igual 2. Estas sí son las variables que se están generando a través del método get, que sí son filtradas por el firewall. Sin embargo, todo esto no. Todo esto se está trabajando como si fuese un string y más nada. No es un tipo de petición. Ahora vamos a ver cómo el router se encarga de hacer eso. El router es quien se va a encargar de definir, de separar lo que sería el controlador, el método, el ID y todas las demás posibles rutas que podemos crear y gestionar en un controlador. Para ello tendríamos que irnos a core kernel, simplemente con motivo de estudio, a core kernel y a router.php. En este archivo es donde existe todo el controlador, todo el control de las rutas. Simplemente tiene 145 líneas hasta el momento, no es muy complejo, es bastante sencillo.
Y podríamos ver acá un método público, que es el directorio, que es en donde se establece el root, que esto lo vimos en la configuración inicial del framework, que dijimos que se encontraba en core config.php, básicamente por aquí está, que era el que se encargaba de ayudar al router a identificar desde dónde tiene que empezar a contar las URLs amigables de nuestro sistema. Eso sería esto. Y tendríamos, bueno, básicamente 4 propiedades privadas que son estándar y básicas del sistema, que las trae ya por defecto, y entre ellas tendríamos el controlador, el método y el ID, que cuando no son inicializadas por defecto son nulas las 3. Ya estas las conocemos. Luego vamos a ver cómo atender el método y cómo atender el ID, y después veremos cómo crear nuestras propias rutas. Bueno, hoy vamos a ver básicamente eso, método y ID. Vamos a ir explicando más o menos cómo funciona. Bueno, aquí básicamente lo que se hace es chequear cuál es la URL que está pasando por acá, cuál es la petición que se está pasando por la URL. Se está cargando algo que se llama un helper. Esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente tenemos que tener en cuenta que un helper es como una pequeña librería clasificada por categoría, en donde se alojan funciones auxiliares que pueden servirnos en diversas situaciones a lo largo de nuestra lógica. De momento sepan eso y que aquí se está cargando. Esto se va a explicar en su momento. Ahora, si yo hago esto, por ejemplo, luego y hago un exit y recargamos la página, fíjense qué sucede. Sale Octane Framework, que sería esta URL que está pasando por acá. Si coloco hola, bueno, home directamente, fíjense cómo pasa. Básicamente esto es lo que se está capturando. Fíjense que es simplemente un string, más nada. Eso es todo lo que se está capturando por aquí. Muy bien, vamos a quitar esto y vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí se chequea desde dónde se está empezando a contar y chequeando si existen más de un parámetro. Eso es lo que está haciendo todo este pedazo de acá. Y aquí es donde está el filtro básico, en donde se llena el controlador, en donde se llena el método y en donde se llena el ID. Aquí lo que se está haciendo es separar cada uno de los elementos por el slash. Así es como se separa. Y aquí hacemos el filtrado de los controladores, en donde chequeamos que si es alfanumérico, entonces se devuelve el controlador en minúscula, y si no lo es, pues va directamente, se vaya a home controller, o sea que este sea el controlador por defecto. Esa es la forma que tiene el framework de identificar, bueno, de colocar ese home controller cuando lo que se está pasando por la URL o no es alfanumérico o directamente no está definido, que es cuando entraría aquí, que sería el controlador por defecto. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando yo estaba hablando de los métodos, con el ejemplo que hice de los usuarios, del gestor de usuario, entre comillas, que hacíamos cosas como estas, básicamente, cuando yo colocaba por acá un carácter que no era alfanumérico, de hecho, lo vamos a hacer, estamos en home, ¿no? Vamos a editar home para que se vaya viendo esto. Bueno, no directamente, desde aquí es suficiente. Vamos a mostrar el método que está recibiendo en pantalla. O bueno, vamos a hacer un var doom mejor del método. This method, y detenemos la ejecución. Fíjense, este es el string que está pasando por la URL. Ok, esto es lo que está pasando por acá, cualquier cosa. Esto es lo que está pasando por aquí. Y fíjense que desde aquí yo estoy filtrando esto de esta manera y está llegando un string. No se está filtrando porque el filtro real se hace en el controlador. Si nos vamos al kernel y nos vamos a controllers, nos vamos a dar cuenta de que aquí se instancia el router. Ajá, y de aquí tenemos el método, pero el método básicamente viene del router, que es lo que estamos pasando por aquí, y estamos obteniendo el método con este método que está acá, que vamos a ver más adelante su aplicación y cómo manipularlo. Si es distinto de null es porque básicamente está definido. ¿Qué pasa si esto no existe? Fíjense que me queda un string vacío, muy bien, no hay nada, y si directamente no hay nada, está nulo, o sea, no existe. Si eso sucede, directamente se chequea. Bueno, y además de que sea alfanumérico, que aquí es donde realmente está el filtro, pues se devuelve el método para accederse desde el controlador, y si no, devuelve un carácter, bueno, un valor null. Igualmente pasa con isetID, que lo que chequea es el ID que se está pasando por la URL, y que si es numérico y su valor es mayor o igual a 1, que ese fue el filtro que ya nosotros vimos cómo funcionaba. Ahora vamos a hacer lo mismo con el ID para ver qué llega. Vamos a colocar aquí en vez de método ID, que aquí sí estaríamos colocando el ID. Por ejemplo, aquí llegamos al método y todavía no hemos llegado al ID, así que es nulo. Pero si colocamos algo aquí, fíjense que aquí ya tendríamos el string ID. Si coloco cualquier cosa acá, pues eso es lo que está llegando, básicamente.
estamos obteniendo lo que está desde acá. Y estos son propiedades privadas y no podemos acceder directamente a ellos. Para poder acceder a ellos necesitamos conocer estos tres métodos que sí son públicos y nos permiten utilizar o bueno, acceder a esto desde cualquier punto del sistema. De hecho, vámonos a un controlador, a cualquier controlador, vámonos al controlador home y vamos a acceder al ID del controlador, que no necesitamos hacerlo desde acá si lo queremos usar como un ID numérico, bien, sino que lo aconsejo que se utilice desde el modelo. Pero vamos a ver qué está llegando desde el método, que está llegando desde el controlador y que está llegando desde el ID. Vamos a hacer un var dump. Muy bien, en donde aquí vamos a acceder a this row. Estamos ya accediendo a la propiedad row que dije que se iba a explicar en este punto, que es una propiedad de los controladores, de la clase controllers. Y vamos a acceder a get method para ver el método. También vamos a ver el controlador que se está ejecutando, get controller, y también vamos a acceder a get ID. Muy bien, y vamos a hacer saltos de línea acá para que se aprecien bien, se separen bien, y vamos a detener la ejecución para que no se muestre a la vista. Creo que aquí no he modificado más nada. Muy bien, vamos a recargar en pantalla desde home. Fíjense, desde home tenemos el string home controller, el string método y el string que está pasando por la URL acá. Fíjense que de aquí estamos accediendo al método de esta forma. Vamos a hacer así, de esta forma, y no estamos filtrando, o sea, no nos está devolviendo un charter null. Si yo hago esto, vamos a colocar otra vez esto aquí y hago un var dump de, en este caso, el método nada más. Fíjense qué sucede. Aquí me devuelve null porque estoy accediendo desde método, pero cuando lo accedo directamente, o sea, llego directamente a la URL y no lo estoy accediendo a él sin el filtro, pues vemos que sí puedo acceder a lo que sea que esté pasando por aquí. Así que si yo necesito trabajar con URLs como esta y voy a utilizar this method, no me va a funcionar, pero puedo acceder directamente a ese URL con la propiedad get method que hacemos allá desde route. Igualmente podemos acceder al ID, igualmente podemos acceder al controlador que está llegando actualmente. Fíjense, eso es lo que está sucediendo. Estas son las propiedades get controller, get method, get ID, y esas son las utilidades que tiene. Ahora vamos a ver cómo damos filtros manuales a estos dos, al método y al ID, porque el controlador ya tiene que tener su filtro, o sea, ya tiene su propio filtro, que es que sea simplemente un carácter, bueno, que sea una cadena de caracteres alfanuméricos. Vamos a chequear. Ya esto lo tendríamos que hacer con conocimiento de PHP. Por ejemplo, queremos hacer un filtro que ya yo tengo aquí documentado. Me voy a agarrar el tiempo de escribirlo, y aquí en donde hablamos de colocar restricciones de acceso al método o el ID. Nosotros vimos acá que no necesitábamos, bueno, que esto directamente no tiene ningún control de acceso, sino que para controlar el filtro de acá lo hacíamos desde this method y aquí desde this isId. Pues si estamos accediendo directamente a estos valores con get method y get ID, podemos filtrarlo. Y aquí tenemos ejemplo. Por ejemplo, acá, si yo coloco esto, pues aquí tendríamos que colocar echo método, y aquí vamos a colocar no hay acceso. No hay acceso. Y con esto estamos creando una restricción alfanumérica. Si yo hago así, fíjense que me dice que no hay acceso. Fíjense que estoy jugando con el método. Si ahora coloco método, eso es lo que está llegando, método. Si yo coloco aquí método hola, fíjense, está llegando sin problema porque es caracteres alfanuméricos. Le voy a meter números sin problema, pero al momento de yo colocar algún carácter que no sea alfanumérico, directamente dice que no hay acceso. Esa sería la forma de crear el filtro. Bien, o sea, un filtro que hicimos de forma manual. ¿Cuál fue la lógica a seguir? Pues yo simplemente hice que si fuera distinto de null, muy bien, porque ya sabemos cuándo es null y cuándo no, lo acabamos de ver, y que sea alfanumérico el método, pues simplemente yo lo guardo en una variable y ya yo puedo usar el contenido que sea que esté allí por la URL. De lo contrario, haríamos que no hay acceso, o podríamos directamente redireccionar, no sé, al index del controlador. Por ejemplo, si estamos en el controlador de usuarios, al controlador de usuarios, o directamente al index principal sin pasar ningún parámetro. Son medidas que podemos tomar nosotros. Yo no voy a hacer redirecciones, sino que simplemente voy a poner mensaje de que no hay acceso.
Y listo. Veamos otra restricción que ya está predefinida. Restricción de solo letras al método. Vamos a chequear este. Si yo recargo, fíjense que me dice que no hay problema aquí. Ah, bueno, claro. Vamos a colocar aquí eco, no hay acceso. No hay acceso. Muy bien, no hay acceso, sin problema, ok. Si coloco letras, solamente letras, fíjense. Ah, bueno, no lo estoy imprimiendo en pantalla, vamos a imprimir en pantalla eco método. Fíjense, ahí está llegando sin problema. Si coloco un número, o sea, yo tengo hola, muy bien, pero si coloco un número, me dice que no hay acceso. Eso sería un filtro en donde yo solamente estoy permitiendo que entren letras, no puede entrar ningún tipo de número. Eso se hace utilizando este helper que está en strings. Luego vamos a ver cómo se tratan los helpers. ¿Qué otra restricción básica puedo hacer? Bueno, por ejemplo, restricción de solo números. Muy bien. Si el método es solamente para números, pues podríamos colocar algo como esto. Voy a mostrar en pantalla eco no hay acceso. Muy bien, y aquí directamente vamos a entrar y vamos a escribir método. Aquí están todas, bueno, todo esto está documentado. Si yo escribo así, pues no hay acceso, pero si coloco un número, pues ya estamos garantizando que hay acceso. Muy bien, lo están viendo porque estamos manejándolo como número. Si yo tuviese un controlador perfil y quiero mostrar el perfil de un usuario y lo voy a hacer por su ID, pues simplemente podría utilizar este código que está acá. Sin ningún problema me funcionaría. ¿Cuál es la lógica que yo estoy usando? Pues que solamente sea numérico. Ahora también puedo restringir que su valor sea mayor o igual a 1. Este valor que está acá, muy bien, sea mayor o igual a 1. Y ya con eso tendría algo más o menos como un ID. Y listo. Y lo tendría que filtrar. En caso de que yo sepa que quiero un número, pues lo filtro como un número con inval. Y listo, o sea, ya ese filtro lo hago yo manualmente. No tengo ningún impedimento, tengo total libertad para realizar este tipo de cosas. Fíjense, bueno, yo estoy aquí dando un perfil que no he encontrado. Muy bien. Ok, bueno, también podría ser que entonces se redireccione a otra página. Pero fíjense que yo hice esto, ¿no? Y si yo hago esto, me va a generar el problema que me había salido ahorita, de que no funciona porque se ha redireccionado varias veces, porque lo estamos haciendo desde el home. Recuerden que cuando yo redirecciono, o sea, este es el controlador del home. Si yo estoy redireccionando a la página principal, yo voy a estar redireccionando al home. Y por lógica, el método va a ser nulo, nunca va a llegar aquí, entraría aquí, volvería a entrar acá y se redireccionaría otra vez y otra vez y otra vez. O sea, sería un bucle infinito. Pero si lo hiciéramos desde otro controlador, sin ningún problema. De hecho, vamos a ver el ejemplo. Vamos a borrar todo esto y vamos a ver el ejemplo claro desde allí. Vamos a agarrar un controlador con el generador. Se llama ejemplo, muy bien, y lo vamos a hacer desde allí. Ejemplo, y de allí vamos a pegar el código que tendríamos aquí. Muy bien. Y en este caso vamos a tratar el método como si fuese un ID. Ok, yo voy a suponer que estamos utilizando el ejemplo del perfil, muy bien. Y que yo quiero que en vez de que sea un método, o sea un ID, yo lo trabaje como un ID. No importa, lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a entrar aquí a ejemplo y no le vamos a pasar el ID. Fíjense que directamente ya estamos redireccionando, ¿no? Y si yo le paso un número, 5, pues estoy entrando sin ningún problema. Fíjense, aquí lo tengo y estoy entrando. Y aquí abajo yo puedo utilizarlo. Eco ID y bueno, voy a quitar que no se vea a la vista. Muy bien, fíjense que aquí lo tengo sin problema. Si hago así, directamente me redirecciona. O sea, yo lo estoy trabajando como un ID, yo lo puedo trabajar como yo quiera. Puedo escribir aquí una propiedad privada, mi ID, y pues aquí colocarlo this, mi ID, y listo. Lo trabajo así. Si quiero que realmente sea un buen ID, puedo utilizarlo como, ya directamente lo puedo filtrar utilizando inval. Y yo me olvido de que esto realmente es un método, porque para mi lógica yo lo estoy trabajando como si fuese un ID, pero yo mismo le estoy poniendo las restricciones necesarias. De hecho, sí, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo quiero hacer esto mismo absolutamente con todos los controladores y no tener que estar escribiendo esto una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, muy sencillo. Fíjense cómo sería el ejemplo para hacerlo de forma global, para yo poder acceder a ese ID de forma global. Bueno, vamos a suponer
que lo vamos a hacer de forma global. Así que para eso, si queremos hacer algo de forma global que afecte a todos los controladores, nos tendríamos que ir al kernel y directamente a la clase controllers y tocarlo. Tendríamos que tocar el kernel, pero es muy sencillo. Entonces, esto que yo tengo aquí, que lo voy a copiar, esto que está acá, lo pegaríamos aquí sin problema. Ojo, debajo de esto, muy bien, debajo de esto lo pegamos aquí y aquí podríamos colocar, por ejemplo, filtro de mi ID y crearíamos una propiedad protegida que se llame mi ID, y pues básicamente aquí haríamos esto y ya tendríamos el filtro totalmente hecho y lo estaríamos utilizando. Si yo quiero ahora acceder a ese ID desde el controlador, pues simplemente escribo this mi ID, muy bien, y de aquí puedo acceder sin problema. Fíjense que sigue funcionando y que el filtro funciona correctamente. Muy bien, bueno, estoy redireccionando directamente al index. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Bueno, ojo, fíjense. Yo estoy haciendo esto y no se está... Bueno, voy a explicarlo paso a paso. Estoy en Home, ¿bien? En Home no se está definiendo el ID. Si yo coloco 5, sin problema, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo acá en Home. Vamos a escribir echo this mi ID. Muy bien, exit. Ok, ahí tengo el ejemplo. Ahí está colocando en el home, también estamos accediendo a ese ID. Muy bien, pero cuando no esté definido el ID, ¿qué es lo que sucede? Pues directamente, como no está definido, esto no va a ser un número y va a redireccionarse a la página principal. Entonces, aquí tendría un problema de lógica. Correcto, tendría un problema de lógica totalmente, porque como yo estoy redireccionando a la página principal sin definir un ID, pues se va a redireccionar constantemente a la página principal una y otra y otra y otra vez y sería un bucle infinito. Para solucionar esto, pues simplemente tendríamos que modificar la lógica. Vamos a pensar, entonces, yo podría entonces colocar aquí algo tan sencillo como OR y escribir aquí this route get controller, gestionar el controlador, sea distinto de, o bueno, mejor dicho, sea igual a home controller. Fíjense, si ahora yo hago esto, aquí se va a colocar el número 0. Muy bien, o sea, no hay problema. No se está definiendo ningún ID, no hay ningún problema. Estamos en el home, pero en el home es 0. No vamos a utilizar ese ID, no hay problema. Si colocamos 1, pues ya funciona. 6, 7, lo que sea. Y si entramos a ejemplo, también va a funcionar. 57 sin ningún problema. Si entramos a otro controlador, por ejemplo al de error, y aquí colocamos echo this mi ID, también va a funcionar sin ningún problema. Error 54. Si entramos a cualquier controlador que no funcione y colocamos un 52 aquí, igual está funcionando, porque recuerden que como este controlador no existe, se está mandando a el error, y en el controlador de error sí está definiéndose el ID directamente porque lo estamos pasando por URL. Si no se lo coloco, pues me manda al home sin ningún problema, gracias al filtro que yo he creado de forma global aquí. Bueno, así es como nosotros jugamos con lo que sería el método y el ID para tratarlo como nosotros queremos. Recuerden que esa lógica ya corresponde a cada quien, lo pueden hacer como quieran, pero está la posibilidad, y esa es la característica que nos brinda, por ejemplo, la clase controllers, de crear formas de crear cosas de manera global que afecten a todos los controladores a la vez, para no tener que estar escribiendo una y otra y otra y otra vez. Y esto es lo que sería ya la definición de las propiedades getController, getMethod y getID. Ya vimos cómo colocar restricciones al método y al ID, y solamente falta cómo crear nuestras propias rutas y cómo darle reglas a nuestras rutas y cómo crear nuestras propias reglas para las rutas, que va a venir siendo la parte más interactiva de todo esto. Entonces eso ya lo veríamos en el próximo video para que no se haga tan pesado.